tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Qué bueno que ya están conectados. Un saludo también a los que nos van a escuchar posteriormente en las redes sociales. Ya iba a decir en las estaciones de radio, pero todavía no llegamos a ese nivel. En las redes sociales, sobre todo a los que nos siguen por el YouTube. Un saludo muy especial a todos los amigos que se conectan al YouTube. Esto es Biblia a Profundidad, una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Mi nombre es Israel Chapa y se encuentran esta noche con nosotros Chicha Pacato, Axamaday, Jania Castro, Abigail Ramírez, Lidalia Castro. Recibe un saludo a donde quiera que estés, extensivo a toda tu familia. Esperemos que hayas pasado un domingo relajante, que hayas aprovechado para renovar fuerzas, para estar ya con la mente reseteada para el día de mañana enfrentar una nueva semana. Ya estamos escasamente empezamos, ¿verdad? La semana a partir de ahora son 1, 2, 3, 4 semanas y se acabó el año. 4 semanas, este mes es de 5 semanas, cosa rara en un mes. Pero para que veas que por eso no confío en el calendario gregoriano. Me gusta más el hebreo, pero ni modo, llevamos el gregoriano. Bueno, pues estamos en esta serie hablando sobre el cielo y el infierno, hablando sobre todos estos temas tópicos y sobre todo doctrinales que de repente por ahí causan muchas dudas, a veces lamentablemente pues no se responden las preguntas que tienen la mayoría de los congregantes o de los fieles y ocasionan con aparentes respuestas fáciles confusiones o inclusive hay problemas doctrinales muy severos que provocan pues que más que calma y sensatez, una confusión terrible. Por eso vamos a explicar hoy dos temas que tienen que ver con este asunto del cielo con el que estamos hablando estos últimos días, ¿verdad? Y la pregunta que me hicieron desde la vez pasada que tocamos el punto es: ¿están en el cielo los seres humanos que han sido salvos? Están ahorita mismo, en este momento, en lo que tú y yo estamos aquí, allá en el cielo, ya están los seres humanos que han sido salvos. Y el segundo tema que vamos a ver hoy, son temas que no me voy a extender mucho, es el ladrón en la cruz. Porque precisamente en estos dos temas se tocan tópicos muy interesantes que nos dan luz a muchas preguntas e interrogantes que a lo mejor tú te hagas. Porque si en tu congregación, si en tu tradición, si en tu denominación dicen cosas como que ya se murió, ya se fue con el Señor, pues permíteme decirte que están equivocados. Es que ya está en el cielo con Papito Dios, no es así. Ya está en el paraíso, tampoco es así. Entonces quiero que entiendas exactamente estos versículos, porque nuestra intención aquí en Masada Dulam, por sobre no sé, quizá la generalidad, nosotros preferimos ser más exactos, ser más bíblicos, ir a la raíz del asunto para que todos los tópicos y preguntas que haya acerca de algún tema, pues la misma Biblia los subsane, queden totalmente expuestos de una manera que no dejen ninguna duda, porque nuestro Dios es Dios de orden y no es Dios de dudas, no es Dios de confusión, como le dice la propia Biblia. Entonces, vamos a entrarle de una vez de lleno. Te damos nuestras redes sociales para que nos dejes tus comentarios, para que puedas hacer preguntas. Estamos a tu disposición. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número de WhatsApp 55 83 88 20 35. ¿Y por qué suspiras? Es que se me acabó el aire. Y el de línea directa 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com. Todo con minúscula, S en Masada en todas nuestras redes. Y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R.
Bueno, esas son nuestras redes sociales, ahí tienes los medios para que nos puedas contactar, puedas hacer preguntas, seguir sugiriendo temas con todo gusto, todo lo que podamos hacer por que podamos acercarte más al reino de Dios, a la comprensión de la Biblia, pues cuenta con nosotros, estamos para servirte. Te decía yo entonces que hay esta serie de dudas, ¿verdad? Ayer que mencioné ¿cuánto habré mencionado? Solo en una pausa mencioné el asunto que íbamos a hablar de este tópico de con quién se casó Caín, y ya me han llovido, que cuándo es el tema. Pues no sé, tal vez haga un paréntesis la semana que entra, así es que estate muy pendiente porque a lo mejor hago un paréntesis en esta enseñanza del cielo y el infierno para explicarte con quién se casó Caín y a todos esos, pues, idiáticos, no sé cómo llamarle, que dice que se casó con una hermana, te voy a enseñar que no es verdad. Y te voy a enseñar algo más sorprendente. Adán no fue el primer hombre en esta tierra. Ay. Ya me estoy saboreando ese programa. Yo creo que sí, definitivamente lo vamos a hacer dentro de 8 días para que puedas entender la Biblia, porque muchas veces nos hemos encontrado con personas que inclusive la leen como que nada más para desacreditarnos, como para burlarse, como para cuestionarnos, o hay personas que inclusive, aún siendo cristianos, pues llegan con la confrontación, no, o sea, tengamos la humildad para entender que no todas las personas tienen el mismo nivel de conocimiento, por eso es muy, muy importante, hermanos amados, que busques correcta enseñanza, buena enseñanza. Ahí en las iglesias siempre les pongo un ejemplo a mi congregación, y es que las iglesias somos como las escuelas, hay desde nivel kinder hasta nivel maestría y doctorado. Entonces, pues dependiendo de tu nivel, dependiendo ahora sí que en qué crecimiento espiritual vayas, cómo lo vayas haciendo, que vaya suscitándose tu necesidad de aprendizaje, porque el Espíritu Santo va a ser la medida, pues pedirle a Dios que te muestre, ¿verdad?, dónde puedes estar. Gracias a Dios hay muchos lugares en donde este crecimiento va acompañado. Inclusive yo conozco iglesias donde tienen cultos como que avanzados, es decir, en la mañana, por ejemplo, tienen a la gente grande, luego como al mediodía tienen a este grupo nuevo de creyentes, ¿verdad?, que tienen poco tiempo en la iglesia, y por la noche dejan el plato fuerte, ¿verdad?, ya a los que están maduros, a los que están fuertes en la fe. Conozco iglesias, ¿te acuerdas, amor, ahí en Guatemala, que estuvimos ahí de invitados en el Calvario? Una iglesia que tiene 5 cultos al día y que tienen toda una serie de transportes para ir por los hermanos. Yo quedé muy impresionado con eso. Ahí en Guatemala, haz de cuenta que tienen peceros en donde van por los hermanos a sus casas. Entonces ahí ya no hay pretexto de que ay, se me pasó el camión y por eso no fue a la iglesia. No, los hermanos ya tienen una infraestructura tal que van por ellos a sus casas. Esto es impresionante. Ahora sí que tu obligación es estar parado en donde sabes que van a pasar por todos a la hora citada. Pero te decía, creo que estoy sonando más solemne de lo que quiero hacerlo. Aquí lo que buscamos, si es la primera vez que nos escuchas en Masá Adulam, es poder hacer que la escritura se te abra, que tu entendimiento lo capte, que pueda ser tan natural y tan básico para ti que le pierdas pues el miedo a la Biblia, a la escritura. A la escritura se nos dio por una cosa y si bien hay que estudiar y si bien hay que leer y hay que tener maestros para que nos ayuden a tener una recta interpretación, pues sinceramente no es como un culto de esos sectarios o donde te vamos a iniciar en los misterios de la religión. No. Yo, y perdón lo que voy a decir, pero es verdad y vive el Señor que me ve y en cuya presencia estoy, que yo cuando iba a la escuela, yo fui, porque luego aquí me han escrito en Twitter y también en las redes sociales que no, que yo, que quién sabe qué. Pues está bien, no me gusta discutir con la gente, pero me planteaban que yo no conozco el catolicismo, que es bien lindo y bien hermoso. Perdónenme, pero una vez más les digo, yo estudié 6 más 3 de kinder, 9 años en una escuela de varones de carmelitas descalzas, y yo de primera mano sí sé de qué pie cogea el catolicismo.
Y no me refiero a los clérigos, no me refiero a los curas y a las monjas, me refiero a la doctrina, me refiero a la enseñanza. Así es que créeme que yo sé bastante de las entrañas de lo que es el catolicismo. Así es que a todos aquellos amigos que me dicen, es que usted se la pasa echándole al catolicismo, no, no es verdad, yo solo enseño Biblia, y si el catolicismo no va conforme a lo que la Biblia dice, pues lo tengo que exponer. Dicho lo anterior, hasta parece que comí gallo, ¿verdad? Dicho lo anterior, comenzamos. Así es que, modo light. A partir de este momento me pongo en mood light. Así es que ponme atención porque este es un tema muy bueno como para abrirnos los ojos acerca del cielo. Bueno, ¿están en el cielo los seres humanos que han sido salvos? Apocalipsis 19, verso 1, dice lo siguiente. Después de esto, oí una gran voz de multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Repito, oí una gran multitud, dicen otras versiones, en el cielo. ¿Quiénes componen esta gran multitud? Vendría siendo la pregunta en automático. ¿Quiénes componen esta gran multitud? ¿Cuáles son estas voces que alaban a Dios? ¿Son seres humanos que están viviendo en el cielo? ¿Ha ascendido al cielo algún ser humano? Porque muchas personas, y desgraciadamente muchos de ellos cristianos evangélicos, dicen que sí. Ya está con el Señor. Error, perdónenme, pero si remarco los errores fuera de la fe, también en el interior de la fe. ¿Será que ya estoy preparando esta página? Yo les prometo que empezando el año nuevo ya estamos trabajando en esta página, se va a llamar El Iconoclasta, y ahí sí pueden plantearme todo lo que quieran acerca de dudas doctrinales y le vamos a dar duro y tupido a la doctrina falsa, la doctrina errada, y le vamos a tirar a la basura. Ya tengo ahí varios temas que me han estado sugiriendo tremendos. Ustedes nada más quieren amarrar navajas, pero está bien. Todo sea por predicar la verdad del evangelio y deshacernos de las cosas que pues son como paja y nada más de relleno. Te decía, ¿habrá algún ser humano en el cielo? Juan 3:13, el evangelio de Juan capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: nadie subió al cielo. Repito, Juan, el evangelista, el que se recostaba ahí en el regazo de Jesús, el autor del Apocalipsis, escribe en Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesucristo, está hablando desde luego de él, que está en el cielo. Este versículo nos aclara dos cosas bien importantes. Primero, estas son las propias palabras de Jesús. Si alguno hubiera ido al cielo, porque Juan está reproduciendo las palabras de Jesús. Si tienes de estas Biblias que tienen en rojo los diálogos de las palabras de Jesús, te darás cuenta que está marcado este diálogo, este versículo, está marcado en rojo porque son las palabras de Jesús. Me parece que una Reina Valera sobre todo es la que hace esto, ¿verdad? Con rojo las palabras de Jesús. Son las palabras del Mesías, son las palabras de Yeshua que está diciéndolo de propia voz. Si alguno hubiera ido al cielo, ¿tú crees que Jesús no lo sabría? Segundo, el apóstol Juan escribió estas palabras muchos años después de la muerte y ascensión de Jesús al cielo, y todavía afirmaba que nadie excepto Jesús había subido al cielo. Muchos piensan que me he encontrado con gente que piensa que los evangelios era como un diario que iban escribiendo el día a día de Jesús. No, no es tal, está muy resumido, solo están platicando de manera muy general lo que ocurría en el día a día con Jesús, porque si hubiera sido un diario como tal, pues tendrían registros exactos de día por día.
Es un relato generalizado de las cosas y las palabras que cada escritor bíblico, en este caso evangelista, consideró más importantes de las enseñanzas de Jesús. Y te quiero decir que ellos no lo escribieron inmediatamente y ninguno de los 4 evangelios se escribió estando Jesús vivo. En la antropología bíblica se ha encontrado que el primer evangelio que es escrito es el de Marcos. Marcos, que ni siquiera anduvo caminando con Jesús. Marcos, discípulo de Pablo. Marcos, que tenía convivencia con los apóstoles, que estuvo recabando datos, que estuvo preguntando las anécdotas cuando todavía vivían ellos. Y se calcula que por ahí del año 70 después de Cristo, Marcos escribe este evangelio. Recordemos que al decir 70 después de Cristo, recuerda que hay un desfase de acuerdo a este calendario que llevamos tú y yo. La vez pasada enseñábamos, ¿verdad?, que en realidad si lleváramos el calendario gregoriano como tal, Jesús nació el 27 después de Cristo. Entonces, en realidad Marcos lo está escribiendo 40 y pico de años después de que el Mesías había sido crucificado y había ascendido. Marcos recaba todos estos datos y lo escribe, y fue el primer evangelio escrito. Ahora, Juan, que es de los apóstoles el más longevo, el que vivió más tiempo, recuerda tú que en la historia de la iglesia, posteriormente no es detallado en la Biblia, por eso es necesario consultar temas y libros que hablan acerca de este tiempo. En la historia de la iglesia te recomiendo el de Justo L. González, muy buen compendio de la historia de la iglesia de Cristo. Dice que Juan inclusive fue hervido en aceite, que al ver que no se moría, por eso lo exilian a esta isla de Patmos, que era una isla toda pedregosa, desértica, en donde él tiene esta visión de la revelación del fin de los tiempos en el Apocalipsis. Pero bueno, él escribe en Juan 3:13 esto, que recuerda que dijo el Mesías que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, Jesús. Juan está afirmando que nadie excepto Jesús ha subido al cielo, y cuando menos han pasado más de 50 años desde que su maestro había muerto. Recuerda que Juan era el más joven. ¿De quién entonces eran las voces que Juan mencionó en el Apocalipsis? ¿De quién crees que sean esas voces? Pues de los ángeles. De los ángeles. ¿De quién crees que sean esas voces? Sí. No sabe, ¿verdad que está buena la pregunta? Bueno, vamos a dejarlo así, de los seres espirituales, porque te quiero decir que no solo hay ángeles. Ya lo hemos enseñado. Si te perdiste las enseñanzas anteriores donde hemos estado hablando del Apocalipsis, te has perdido de buenas enseñanzas. No solo hay ángeles, hay en la presencia de Dios, en el tercer cielo. Hay entidades espirituales, como los ancianos, como los seres vivientes. Aún dentro de los ángeles hay rangos angélicos, etc. Ya luego lo retomaremos posteriormente de nuevo. Pero, entonces, Apocalipsis 4:8, a propósito de lo que estoy diciendo, dice lo siguiente. Apocalipsis 4:8. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, por arriba y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Ahí está hablando de los 4 seres vivientes. Y el 4:9 al 11 también dice lo siguiente. Apocalipsis, estamos en Apocalipsis, recuérdalo. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y rendían sus coronas delante del trono exclamando: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas.
Bueno, en estos dos versículos que acabamos de leer, vemos dos tipos de seres de los que te estoy hablando. Vemos ahí claramente a los 4 seres vivientes, y en el verso 8 y en el 9 al 12 vemos también a los 24 ancianos, ¿verdad? Sí. Ahora, aquí otra aclaración. Ancianos no está hablando como tú y yo de viejitos. Ancianos es un rango de autoridad y de respeto que se da sobre todo en el Medio Oriente, y en épocas bíblicas un anciano era una persona de jerarquía, de autoridad. Podría ser grande de edad o no, eso no era algo determinante, pero anciano no era sinónimo de viejo en la Biblia, sobre todo en estas épocas donde fue redactado. Por eso cuando leemos, por ejemplo, en Daniel, ¿verdad?, que el anciano de días está diciendo la autoridad que pues ha vivido todos los tiempos posibles, refiriéndose a Dios, para que vayas más o menos ahí eslabonando los vocabularios que utiliza nuestra palabra, ¿verdad?, nuestra Biblia. Pero la Biblia también nos enseña además que hay muchos millones de ángeles, repito, millones de ángeles que están delante del trono de Dios y exclaman fuertes voces. Apocalipsis 5, verso 11 y 12 lo registran. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Bueno, como hemos visto así rápidamente, las Escrituras nos prueban que ningún ser humano, dicho por el propio Jesús, ha entrado en el cielo. Por tanto, las voces mencionadas en Apocalipsis 19, que mencionamos al principio, verso 1, son los seres angelicales que están alrededor del trono de Dios, es decir, los seres vivientes, los ancianos y los ángeles. Nadie ha subido al cielo, y en específico cuando aquí usamos la palabra cielo se está refiriendo al tercer cielo, al cielo donde vive Dios. No hay seres humanos ahí, y ¿qué crees? No los va a ver. Ya lo hemos enseñado en otras ocasiones. Podemos tener audiencia, pero ir a morar ahí no hay tal cosa. Recuerden que el reino de los cielos va a bajar, y recuerden que en este sentido estamos hablando de la presencia de Dios que va a bajar, y no exactamente a ras de piso, va a estar posado sobre Jerusalén, la nueva Jerusalén, la celestial, como dice el apóstol Juan. Esto puedes oír las enseñanzas pasadas para que tengas un hilo de ideas claras acerca del respecto de esto, pero vamos a seguir leyendo. Ahorita, pues entonces, de acuerdo a la primera pregunta, ¿están en el cielo los seres humanos que han sido salvos? La respuesta es no. Aún nadie ha ido a ninguna audiencia, ni siquiera al cielo en donde está profetizado que van a estar habitando los seres humanos en la nueva Jerusalén, la celestial, que sería este cielo, el cielo físico, el cielo que está sobre la atmósfera de la tierra. Recuerda, si no lo oíste, te lo digo rápidamente, hay 3 cielos, que es el cielo físico, la atmósfera, por decirlo de alguna manera, el segundo cielo que consideramos nosotros o llamamos cosmos, universo, y el tercer cielo que está más allá de todo lo tangible, lo medible, que es donde habita el Señor. Hablemos entonces ahora del ladrón en la cruz. Aquí me entablé hace como unos 2 días con un chat bastante interesante, y me hacían preguntas sobre este versículo, sobre esta narración de este pasaje. Bueno, a ti, Joel, seguro que estás conectado y me estás oyendo. Ahí te va un poquito más amplio de lo que te escribí ahí en el chat. Dice Lucas 23:43, ¿verdad?, que cuando Jesús agonizaba colgado en la cruz, le dijo a un criminal convicto que estaba crucificado con él, le dijo lo siguiente: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así está escrito tal cual en la versión Reina Valera 60. De cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Ojo, lo voy a leer otra vez, a ver qué notan. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Recuerden las palabras, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Bueno, debido a este versículo, como está traducido sobre todo en la versión Reina Valera 60, muchas personas creen que lo que Jesús le estaba asegurando a este criminal era que iría al cielo en ese mismo día, ¿verdad? Muchos he oído hasta prédicas de consiervos que dicen, no, y cuando Dios le hizo la promesa gloriosa, hasta le dan tono así como de solemnidad, la promesa gloriosa, y le dijo al criminal, hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, yo me sorprendo mucho, y me sorprendo porque en verdad lo piensan que ese mismo día iba a estar con él, pero ¿realmente es lo que dijo Jesús? Primero que todo, vamos a ir desmenuzando el asunto. Primero que todo, preguntémonos de qué paraíso está hablando. Si yo te pregunto, ¿dónde está el paraíso? ¿Sabes? No, ¿Tú sabes dónde está el paraíso? no. Otra pregunta, ¿el paraíso es el cielo? ¿Qué dices? Si existiera el paraíso, pues yo digo que... ¿O no existe? Pues yo digo que no. Ah, ¿verdad? ¿Verdad que estas preguntas son capciosas y de repente nos sacan de balance? Y Abigail aquí presente estaba diciendo, me salvé que me preguntara a mí. Bueno, primero que todo, preguntémonos de qué paraíso es que está hablando Jesús. La palabra traducida por paraíso es ouranos. Esa es la palabra, ouranos, griega, y nos da la idea de elevación, de cielo, de morada de Dios en el sentido estricto de la palabra. No, ouranos se utiliza más adelante en el mismo versículo, la palabra que se traduce como paraíso, porque si estuviéramos usando ouranos ahí, sería lo que dijo mi esposa, sería prácticamente un sinónimo del cielo, pero no es la palabra que usa ahí el escritor bíblico. Lo que está usando es la palabra paradeisos. Esa ya no suena más a paraíso. Paradeisos, ¿sabes que solamente se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento? Solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Esta es una confusión muy común. Hay muchas personas que creen que el paraíso, cuando uno se refiere al paraíso, se refiere al cielo. La vasta mayoría de los cristianos lo cree, y lo cree por tradición, porque así se los enseñaron. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que esta palabra paradeisos aparece 2 veces en 2 casos específicos, y son en 2 Corintios 12 del 2 al 4. Vamos a leerlos para que se nos enseñe. 2 Corintios 12 del 2 al 4. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, solo Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o parte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los hombres no se nos permite expresar. Pregunta, menciona las dos palabras en cuestión, cielo y paraíso, ¿verdad? Este pasaje las menciona las dos. ¿Está hablando del mismo lugar? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué entiendes? Sería en este caso, de acuerdo a lo que lees. ¿Que de acuerdo a lo que leí? No. Precisamente ahí tenemos las 2 palabras en contraposición. Conozco un hombre que fue arrebatado al ouranos, que estaba en el tercer cielo. Ahí está, ouranos, que quiere decir elevación, cielo, y más precisamente morada de Dios. El ouranos es estar delante de la presencia en el tercer cielo. Y luego dice más adelante, ¿verdad?, que menciona el paraíso. ¿Cómo lo dice? Ahí en el 4, me parece que es. Sí, el 4. Fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que los seres humanos no se les permite expresar. Ok, en esta segunda mención, paradeisos, que es la palabra que está ahí, no te he explicado qué significa. La traducción de paradeisos es Edén.
parque, jardín. Cuando Dios en el Génesis dice que plantó en la tierra un jardín, tienes que irte a la raíz, a la profundidad de la palabra, hasta en el sentido del léxico. Si yo siembro, algo brota de la nada, brota de una semilla, pero si yo planto, ya tenía eso que yo planté en otro lugar. Y luego si tú lees con cuidado la Biblia te vas a dar cuenta que ese paraíso fue arrebatado de la tierra. Por eso los esfuerzos y esfuerzos de las personas por encontrar dónde estaba ubicado el Edén, el paraíso, el paradeisos, este parque, este jardín, nunca lo van a encontrar porque ya no está aquí, se lo llevaron. Y te estoy diciendo exactamente dónde está. Este paradeisos está en el Ouranos, por el momento. ¿Y por qué digo por el momento? Ahorita lo vas a entender que sigamos leyendo. Espero no estarlos haciendo bolas. ¿Aquí todos están correctos? ¿Todos me entendieron? Sí. ¿Tú me entendiste, Abby? Te veo con cara de what. Sí. Ok. A ver, retomemos. Fíjate bien. Jesús nos dice, voy a ampliar un poco más para que me vayan entendiendo mejor. Jesús nos dice que el árbol de la vida está en medio del, ¿qué crees? Paradeisos de Dios. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 2, verso 7. ¿Cómo lo dice, Jania, por favor? El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¡Wow! El árbol de la vida está en el paradeisos, en el paraíso de Dios. Y Apocalipsis 22, 2 nos explica por qué el árbol de la vida está en este paraíso, en este paradeisos, en este jardín, pero este a su vez está en un lugar determinado. ¿Dónde está? Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año. Paraíso de Dios. Y más adelante, en el capítulo 22, nos dice que ese árbol está en la Nueva Jerusalén. Por tanto, ¿en dónde está el Edén? Pues en la Nueva Jerusalén. Correcto, ding, 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 tenemos un ganador. ¿Y por el momento dónde está en la Nueva Jerusalén? Pues en el cielo de Dios. Exacto, en el Ouranos. ¿Entendemos? El Ouranos es el cielo, es la presencia de Dios, pero ahí en el Ouranos está por el momento la Nueva Jerusalén. Y ahí dentro de la Nueva Jerusalén, hasta nos dice la calle, ¿verdad? Casi nos dice, en Avenida Revolución, esquina, casi nos da la dirección. Ahí está el jardín del Edén, que está en la Nueva Jerusalén. Por el momento, aún en el cielo de Dios. Después de las resurrecciones que ya hemos mencionado, la primera y la segunda, desde todos los programas pasados, sobre todo en Apocalipsis 20, que tomamos todo ese capítulo en lecciones pasadas a explicar, dice la Biblia que Dios vendrá de los cielos para establecer su morada en la Nueva Jerusalén. ¿Con quién crees? Vamos a ver con quién dice la Biblia. Apocalipsis 21, versos 2 y 3. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una voz potente que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Ok. Hasta que Jesús venga en su segunda venida, hasta que la Nueva Jerusalén descienda a la tierra, y no que toque tierra, sino en el cielo de la tierra, en este primer cielo, hasta ese momento el paraíso va a estar accesible al ser humano. Entonces,
como la primera pregunta que hicimos para develar todo este asunto de lo que estaba hablando de Jesucristo, nuestro Señor, al malhechor, es el paraíso al que se refiere, es este jardín que está dentro de la Nueva Jerusalén, que por el momento está en la presencia de Dios, pero que va a venir y va a descender en su segunda venida. Y hasta ese momento el hombre va a poder morar con Dios en el paraíso. Bueno, ya develamos esa duda, ya sabemos a qué se refiere Jesús, ¿verdad? No le está diciendo el cielo, no le dijo vas a estar en el cielo, le dijo vas a estar en el paraíso, en el paradeisos, y ese paradeisos, ese jardín, ese Edén, está en la Nueva Jerusalén, que por el momento está en el cielo, pero no hay ningún ser humano ahí, porque también él dijo, ¿verdad?, que nadie ha subido al cielo, sino solo el que descendió del cielo. Y también sabemos, sobre todo en el capítulo 20 de Apocalipsis, que esta ciudad santa, que va a traer la presencia de Dios, va a descender sobre la nueva, sobre Jerusalén, va a estar arriba, va a estar flotante, y ya vimos en otras enseñanzas que esta ciudad, no me la imagino exactamente, pero tiene más bien como la forma de un cubo, por las medidas que manifiesta el libro de Apocalipsis, pero también Ezequiel. Wow. O sea, según yo la voy a dar light y ya le estoy dando aquí mucha profundidad, ya los veo así con cara de preocupación. Espérenme, ahorita atamos todos los cabos, ¿sale? Al comparar todos estos pasajes podemos ver que el paraíso mencionado por Jesús, en el que el hombre morará con Dios, la promesa que le hace al malhechor arrepentido, es algo que todavía no ocurre. ¿Por qué? Porque todavía es inaccesible al ser humano. No está al alcance, porque literalmente Jesús dice que nadie ha subido al cielo, al Ouranos, a la presencia de Dios. No hay ser humano ni lo va a ver, cuando mucho vamos a tener audiencias. Son cosas muy distintas. Esta idea de que vas a estar ahí a los pies del trono tocando tu arpita no es lo que dice literal. Ya lo hemos enseñado en otras ocasiones. Vas a estar trabajando en la reeducación de la humanidad. Vas a estar ayudando en la administración de este reino tangible y material, espiritual, pero también físico que se va a tener. No creas que los arrebatados nada más van a subir a gozarse a las bodas. Van a saber subir a su curso de capacitación antes de que regresen a la tierra. Es como cuando me encuentro personas que me dicen, pastor, ¿qué estaba haciendo Moisés los 40 días y las 40 noches que estuvo en la presencia de Dios ahí en el monte Sinaí? ¿Verdad que nada más le estaba contemplando y adorando? ¿Cómo crees? Estuvo trabajando el varón de Dios. Si no, ¿en dónde crees que escribió los 5 primeros libros de la Biblia? ¿O qué crees? ¿Que tallar los mandamientos en la piedra es cosa en una hora es más, nada más le doy print y sale el tóner ahí sobre la piedra? ¿Cómo? No. Estaba trabajando el varón. O sea, quítate esa idea de la cabeza, esa idea tradicionalista, esta idea, por ejemplo, que dan del paraíso en el sentido de que es como un jardín ahí, el cielo mismo es intangible para nosotros, el tercer cielo. La ciudad de Jerusalén, la celestial, sí vamos a poder tener acceso a ella. La Biblia lo dice, pero principalmente nuestra labor administrativa y espiritual va a ser sobre esta tierra. Más bien todas estas ideas se las sacan. Recuerda una cosa, ya hemos enseñado que el conocimiento bíblico, que la doctrina bíblica muchas veces fue influenciada en su tiempo por la admiración de la filosofía griega. Y recuerda que todos estos asuntos de los campos elíseos y cosas así, bueno, hasta en caricatura sale toda esta cuestión ilustrada, no tiene que ver con el cristianismo. El jardín, el huerto que describe el Génesis es otra cosa. Es más bien, quiero que lo veas como una huerta frutal, más que como un paseo ahí hermoso, con sicomoros, con cerezos. O sea, tiene otro sentido. Vayámonos deslatinizando. ¿Sale? Recuerda que la Biblia es escrita en hebreo, arameo y griego, y tienes que entender la cultura, tienes que entender el sentido de lo que se habla. Pero sigamos leyendo. ¿Verdad? Comparamos todos estos pasajes y vemos
que todo esto va a ocurrir en el futuro. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto es lo que Jesús quiso decir? Pues podemos saberlo porque la Biblia claramente dice que Él no ascendió al paraíso ese día. ¿O sí? Primero a los Corintios 15, versos 3 y 4 dicen: Yo les transmití a ustedes lo más importante, lo que se me había transmitido también a mí. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. A ver, volvamos. Regresamos el cassette. ¿Te acuerdas cómo hacían los cassettes antes? Cuando les regresabas. Ahora ya no más das clic y en automático se regresan las cosas. Pensemos. Volvamos al versículo inicial. A ver. Lucas 23:43. De cierto te digo, así está escrito, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si lo comprendemos como está ahí escrito literalmente, perdóname, pero Jesús quedó como mentiroso. Cuando acabamos de leer en 1 Corintios, y lo sabemos porque hay varias citas que lo dicen, Jesús por lo menos tardó 3 días en el sepulcro. Después de eso, también pasó cierto tiempo aquí en la tierra antes de ascender al Padre. Jesús le dijo a María Magdalena, después de haber resucitado: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Lo dice Juan 20:17. 3 días después de su muerte, Jesús mismo dijo claramente que él todavía no había ascendido al cielo. Jesús permaneció en la tumba por espacio de 3 días y 3 noches, como lo registra Mateo 12:40. Así que Jonás estuvo en el vientre de un gran pez durante 3 días y 3 noches. El Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Las Escrituras no nos dicen en ninguna parte que su cuerpo estuvo enterrado, pero que su alma había ido de pachanga a otro lugar. Luego la gente por eso se inventaron esta. ¿Cómo la tapas? ¿Cómo justificas que esté equivocada tu doctrina? Ah, no, pues es que tu alma se desprende del cuerpo mientras tu cuerpo está en el sepulcro y puede ir al cielo, puede ir al infierno, puede vagar ¿cómo le llaman? En el limbo. ¿Ves dónde están los errores y por qué no es bueno que sostengamos errores? De aquí surgió toda esta idea del concepto del alma inmortal. El alma no es inmortal hasta que Jesús te da la inmortalidad y la vida eterna. Si no, escrito está que toda el alma que pecare, esa morirá. Y dice alma, dice neuma. ¿Sale? Entonces, las Escrituras no nos dicen que su cuerpo estaba enterrado en algún lado y que su alma había ido a otro lugar. Él estuvo solamente en el sepulcro. Por lo tanto, el criminal, o llamémosle excriminal, ¿verdad? Porque se arrepintió. Le vamos a dar el beneficio de la duda. No pudo haberse reunido con Jesús en el paraíso ese día, ni al siguiente día, y ni siquiera al siguiente día, porque Jesús ni siquiera estaba allí, seguía en el sepulcro. Ahora acuérdate que todavía se anduvo apareciendo 40 días más entre sus discípulos. La ascensión nos es narrada en el libro de los Hechos hasta mucho después. Acordémonos que solo había 120 en el aposento alto cuando llegó el Pentecostés. Pero la ascensión de Jesús ocurrió todavía después de 40 días que se estuvo apareciendo a los discípulos. Ahora bien, si Jesús no le estaba diciendo al malhechor arrepentido que iba a estar en el paraíso ese día, entonces, ¿qué sí le estaba diciendo? Pon atención, aquí está el meollo de toda la enseñanza. El ladrón se había arrepentido mientras estaba crucificado al lado de Jesús y le dijo, Lucas 23, 39 al 42, puedes leerlo por completo, le dijo, acuérdate, y es que muy poca gente hace hincapié en esto, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas en tu reino. Está hablando de la resurrección. Está diciéndonos este texto que el malhechor sabía que había resurrección, pero no antes de que el Mesías viniera por segunda vez.
hasta que fuera establecido el reino de Dios en la tierra. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón, como cualquiera que se esté enfrentando a una muerte inminente, buscó consuelo y seguridad. Jesús se los dio. Fíjate cómo empieza el texto. ¿Dónde está el problema? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que tú y yo somos latinoamericanos. Nuestro idioma es el español, que procede del griego y del latín. No es derivativo del hebreo ni del arameo. Entonces ahí perdemos ciertas cosas. Fíjate lo que le dijo. Pon atención. Las palabras de Jesús fue, de cierto te digo hoy. Esa es la traducción correcta. De cierto te digo hoy. No, de cierto te digo que hoy. Por eso les dije, pongan atención. La palabra que no está en los manuscritos originales. No existe. En verdad te digo que hoy es incorrecto. Lo que Jesús dijo, en verdad te digo hoy. ¿Qué es esto? Es un modismo hebreo muy común en esos tiempos. Es como cuando le dice el Señor Jesús, de cierto te digo. No es que te diga las dos cosas dos veces porque estás sordito. Es para darle solemnidad a lo que te está diciendo. De cierto te digo hoy, es como decirle, hoy te prometo que estarás conmigo en el paraíso. No que hoy te vas a ir conmigo, porque si eso fuera, pues falló a su promesa. De cierto te digo hoy. Es un modismo hebreo muy comúnmente utilizado para hacer énfasis en algo muy solemne. Parte del malentendido que surge de estas palabras de Jesús se debe a que, como te digo, literalmente, originalmente, no hay puntuación en la Biblia. En la Biblia no hay puntos, no hay comas. Además, el texto original te decía yo que no existe la palabra que. No existe. La mayoría de los traductores bíblicos, suponiendo que Jesús estaba prometiéndole al exmalhechor entrada inmediata en el cielo, cambiaron el significado de las palabras de Jesús al no tener en cuenta un modismo de uso común o, como le decimos en teología, un hebraísmo. Ya lo enseñaba en otras ocasiones. ¿Cómo supo que uno de los discípulos era estudioso de las Escrituras? Porque se denota cuando lo dijo. Este es un verdadero israelita, porque yo te vi debajo de la higuera. Y muchos suponen que estaba ahí echado en una hamaca cuando lo fueran a buscar a decirle, encontramos al Mesías, porque desconocen los modismos hebraicos del lenguaje, del uso de este vocabulario en el tiempo de Jesús. Porque para decir que alguien iba a estudiar la Biblia, iba a estudiar la Torá en ese entonces, ¿verdad? Tenía un dicho que si, por ejemplo, yo quería irme a estudiar la Biblia, en ese momento solo era la mitad, la Torá, les decía, ya me voy, y tú me preguntabas, ¿a dónde vas? Voy debajo de la higuera a leer la Torá. Por eso cuando Jesús le hace esta aclaración de que, este es un verdadero israelita porque lo vi debajo de la higuera, está diciéndoles que él sabe que él estudia la Escritura. De tal manera que cuando dice de cierto te digo, he oído un sinnúmero de predicadores que dice que repetía las dos cosas como para decirme, ponme atención. No. El hebraísmo, el sentido de decir de cierto te digo, es como para ponerle solemnidad a un asunto. Pon atención porque esto que te digo es muy importante. Y al igualmente aquí cuando se usa el en verdad te digo hoy, es como decirte hoy te hago esta promesa. Es algo solemne. Ese es el sentido real de lo que está diciendo. Es interesante notar que aún en la versión Reina Valera, pero una revisión más reciente, la revisión del año del 1990, el artículo se traduce más correctamente. Ahora se traduce en esta versión de Reina Valera 1990 así, mira,
como debería de estar escrito originalmente. Entonces Jesús le contestó: te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Ya entendiendo todo el sentido de esto, Jesús le dice: te aseguro hoy que cuando venga en mi segunda venida, cuando venga a instaurar el reino de Dios, cuando venga a ahora sí establecer el reino de justicia sobre la tierra, en la nueva Jerusalén, se pose sobre las nubes, estemos ahí arriba de la Jerusalén física, estemos en la nueva Jerusalén, entonces te voy a dar acceso al Edén, al jardín que está dentro de la nueva Jerusalén, ese que estuvo una vez en la tierra, en donde fueron puestos Adán y Eva, ahora está dentro de la nueva Jerusalén. ¿Verdad que la Biblia no es complicada? Nada más hay que estudiar bien las palabras, hay que acercarse a los vocabularios originales, a los hebraísmos, a los usos y costumbres, a la geografía, a la historia, a la antropología. Todo esto nos ayuda. Por eso yo siempre les digo, de verdad no hay pecado en leer más información, no hay pecado en tomarse una buena enciclopedia. Yo he escuchado muchos ministros que dicen: la Biblia es autosuficiente para enseñarnos. Sí, el problema no es la Biblia, el problema es que nosotros como latinoamericanos, como gente de Occidente, no tenemos a veces el concepto de lo que está escrito porque no es nuestra cultura de origen. No entendemos, por ejemplo, por qué esta mujer que perdió, ¿verdad?, su moneda, que perdió su mina, está tan angustiada buscándola. Hasta que lees y entiendes en el uso de costumbres hebreas que la mujer se hacía un collar con 10 monedas y que eran su dote para casarse. 10 monedas. De tal manera que ella pierde una, entiendes la desesperación. La mujer no se iba a poder casar si no la encontraba, porque era el dinero que ella ponía, la familia que le daba a la hija, se valoraba y se fundía en estas 10 monedas, y era el dinero que iba a poner la novia para comenzar la nueva familia. ¿Y qué crees? Si no la tenía no se podía casar. Ahora entiendes la desesperación de la mujer y que sale a hacer fiesta. La encontré, le dice a sus vecinas. Pero si no sabemos hebraísmos, no sabemos usos y costumbres, pues nosotros ahora sí que pasamos el versículo de noche. Como decía mi maestra de álgebra. A veces cuando no hacíamos la tarea, ustedes pasaron la materia de noche, no entendieron nada, decía. Este versículo, el que te acabo de leer de Reina Valera 1990, está traducido literalmente. Ese que hoy aparece solo en algunas versiones y te decía que no se halla en el texto original. Jesús no podía haber prometido llevar al ladrón arrepentido al paraíso en ese mismo día, porque el Señor no ascendió al cielo hasta el tercer día. Así lo afirma Juan 20:17, Juan 19:31 al 33. Además, el exmalhechor mismo no pidió a Jesús que lo llevara en ese día. Le dijo, y te repito una frase que todo el mundo ignora o no entiende: cuando vengas en tu reino, hasta que sea instaurado tu reino. Mira, ese malhechor sabía más que muchos que vienen hasta mi congregación. Y seguramente a la tuya. Pero gracias a Dios por eso estamos en esta serie de enseñanzas, ¿verdad? La Escritura enseña que la vida eterna no se da al morir. Tú no tienes eternidad cuando mueres. Tú obtienes eternidad cuando Cristo regrese. Como dice Mateo 16, versículo 27. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en gloria de su Padre, y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Hasta que Cristo regrese, no antes. Jesús nunca dijo ni quiso insinuar que este hombre que estaba agonizando no le quiso decir que iba a estar con él ese mismo día.
lo que estaba haciendo es animándole al asegurarle que vendría una época en el futuro reino de Dios, cuando fuera instaurado aquí en la tierra, en que sería resucitado y lo vería nuevamente. Jesús podía hacer esta afirmación porque percibía la actitud arrepentida del ladrón. Lo reconocía como el futuro rey y señor de este mundo. Por eso se atrevió a decirle: cuando vengas en tu reino. Te digo que este malhechor sabía un montón. Debemos recordar que cuando Jesús fue llevado delante de Poncio Pilatos, le dijo al procurador romano: mi reino no es de este mundo. En esta frase contundente, él confirmó que su reino, su dominio, su gobierno, el paraíso de Dios mismo, pertenecía a una época futura que todavía estaba por llegar. El reino de Dios será revelado cuando regrese Jesucristo, no antes. El verdadero significado de la promesa que le hizo Jesús al ladrón en la cruz se hace claro cuando comprendemos ahora sí todo el esquema general del plan de salvación de Dios y las resurrecciones prometidas en la Biblia. ¿Verdad que ahora sí ya está facilito de entender? No le dijo que hoy, no le dijo que al cielo, le dijo al paraíso, y el mismo ladrón sabía en qué momento. Wow. Yo espero de verdad que tengas pues la curiosidad, el tiempo, la pasión por quizá escuchar nuevamente esta enseñanza, por quizá ir a nuestros archivos y checar los textos, la versión escrita, en oírla en las plataformas que tenemos en el canal de YouTube una y otra vez, que leas los versículos. A nosotros sinceramente no nos interesa convencer a nadie, no somos la panacea, no somos la última coca del desierto. No pretendemos enseñarte lo que nadie ha visto, porque este conocimiento, si bien para la vasta mayoría es todavía como que medio revolucionario, créeme que habemos muchos que gracias a Dios nos ha ido revelando casi al parejo todas estas cosas, y sobre todo que tenemos la precaución de estar constantemente estudiando las Escrituras. Si bien ahora ya necesito lentes, créeme que es de tanto leer, créeme que es de tanto estudiar. Si ya de repente tengo ahí mis rodillas como camello, es de tanto orar a Dios que nos dé palabra, pero también de asistirme de personas que sepan más que yo, de ponerme bajo el cuidado de personas en mi formación que me vayan dirigiendo hacia lo que es la verdad del Evangelio. Porque está bien que tengamos fe, está bien que tengamos la intención de actuar, de orar, de alabar, todo eso es excelente, de ayunar. Pero si tu conocimiento acerca de lo que crees está equivocado, tienes que tener cuidado. Hay un dicho que dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, y es verdad. Yo espero que a medida que tú vayas descubriendo que Cristo es mucho más de lo que crees, que a medida que te vayas dando cuenta que el Señor es mucho más de lo que crees, y que ahí en la Biblia no nada más se nos exhorta a ser buenos, a portarse bien, sino tiene una profundidad hasta en el sentido de capacitarnos, de prepararnos, porque vienen tiempos en donde el reino de Dios va a ser material, tangible. Pues yo quiero participar en eso. Si piensas que al tener el conocimiento adecuado puedes no solo pues evangelizar de una manera, sino inclusive a todos estos millennials que ahora pues ponderan el conocimiento, ponderan el saber, cosas que no sabían, buscan información, ahora todo lo googlean, que puedan darse cuenta que desde el léxico, el vocabulario, el sentido y no nada más lo espiritual, estás en lo correcto conforme a la Biblia. Créeme que vas a poder ganar almas para Cristo de una manera más contundente y más fortalecida, porque estás hablando con conocimiento de causa. Mi nombre es Israel Chapa, y si todo esto, como siempre te digo, fue demasiado, no te preocupes, mañana
estamos dándole a las doctrinas básicas, seguimos en nuestro discipulado hablando, ¿verdad?, de todas estas trampas que nos atan, estas mentiras que nos atan para que no crezcamos en la fe. Mañana, día de discipulado, 8 de la noche, recuérdalo, Comunidad Cristiana Masada Ulam y un servidor, el pastor Israel Chapa, te invitamos con mucho gusto, con mucho cariño, porque una persona que busca de Dios, ya de entrada es una persona que me cae excelente. Ojalá seas de esos. Dios te bendiga. También estuvieron esta noche Edacita Pacato. Máxima Day Jania Castro. Abigail Ramírez. y Dalia Castro. Pues descansa, que Dios te bendiga, te guarde, disfruta lo que queda del lunes. Y como ya sabes, siempre te recomiendo un cafecito porque yo ahorita me voy a tomar uno. Dios te bendiga, que la paz del Señor esté contigo. Shalom.